Hola chicos, buenos días. Nuevamente estamos aquí en la clase de Escuela Dominical, eh, clase para jóvenes, Primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez. Seguimos con los estudios acerca de lo que debemos estar seguros nosotros como cristianos. ¿Sí? El tema de ahora se llama Seguros de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo vino al mundo, dio su vida, entregó su vida por ti y por mí. ¿Sí? Para que yo a través de él tenga vida eterna cuando vengo y le entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y le reconozco como Señor y Salvador, como Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a continuar con la carta primera de Juan, ¿sí? Carta primera de Juan, capítulo 2, y vamos a terminar el capítulo, la parte del 18 al 29, los versículos del 18 al 29. No se les olvide, chicos, ya estamos con cultos presenciales. No he visto a muchos de ahí, de la Unión, entonces los invitamos para que participen, para que vayan. Se siente la diferencia estar en la casa a estar en el templo, ¿sí? Es mucha la diferencia. Entonces los invitamos para que nos acompañen a los cultos presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Bien, seguros de la verdad es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tener una oración para que el Señor hable a nuestras vidas en este día y podamos aprender de qué nosotros como cristianos debemos estar seguros. ¿Sí? Bien, vamos ahora. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias Señor, te damos porque eres bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Señor, en esta mañana nuevamente estoy ante ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y podamos aprender más de tu palabra, Señor. Podamos estar seguros de que tú nos has dado la vida eterna, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido por cada uno de los que están viendo el video, Señor, y por mí, Señor, que tú des palabra a nosotros para que podamos entender y podamos conocer más de tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, la pregunta con la que iniciamos siempre. ¿Has creído en algo y luego después te das cuenta que no era cierto? ¿Sí? Cuando estaba uno chiquito, es que mi papá era Superman, era el mero mero, ¿verdad? Y va uno creciendo, pues no, ¿verdad? Es igual que todos los hombres, ¿verdad? Se equivoca, falla y no tienen las fuerzas que nosotros teníamos. Que nosotros nos imaginamos cuando estábamos chicos, ¿verdad? Cosas que vamos reconociendo y que vamos aprendiendo. Puede seguir siendo nuestro héroe, pero no es el Superman que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Cuando estamos chicos. Nuestros padres a veces nos enseñaron cosas que ahora ya entendemos de grandes, sabemos que no son ciertas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando estaba uno chico, duérmete porque si no te va a salir el coco de ahí del closet o debajo de la cama. Y uno de chiquillo pues se la creía, va a venir el coco y me va a llevar, ¿verdad? O me va a hacer algo. Y pues no, sabemos ahora ya de grandes que no existe el coco, ¿verdad? Que no está nadie debajo de la cama o adentro del closet esperando a que si no nos dormimos nos va a venir a llevar o nos va a venir a hacer algo. El ratón Miguelito, no voy a entrar en detalle porque a lo mejor todavía algunos de ustedes creen en el ratón Miguelito, ¿verdad? Pero ese es otro ejemplo, ¿sí? Que de chiquito nos enseñaban, ¿verdad? Ay, te va a traer un peso, una peseta en el lado americano, ¿verdad? Pero ya era un 20 y yo en mis tiempos era un 20 de esos de cobre grandotes así, que con un 20 me compraba mi cocota y mi gansito en aquel entonces, así es que ya se imaginarán. Otras cosas que escuchamos es de personas y dependiendo a veces de la persona que nos lo diga, a veces nos platican algo y pues si sabemos que la persona es cuentera o que es bien mentirosa o que le gusta nomás echar rollo, pues no se la creemos, ¿verdad? Yo les he comentado de mi mamá que ella nos platicaba, dice, ay, viene esta señora a platicar, dice,
Pues yo sé que platica puras mentiras, pero las platica tan rico que la disfruto el cuento, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? Entonces, a veces, dependiendo de quién nos dice algo, nosotros a veces no lo creemos, ¿verdad? Como les digo, cuando va uno creciendo, cuando va uno conociendo más, entonces va uno abriendo los ojos. Sí, va a decir, no era cierto. ¿Sí? Eh, y esto es algo que vemos a través de los tiempos, ¿verdad? Cuando éramos niños nos creíamos unas cosas, vamos creciendo y ahora ya no es tan fácil que nos echen un cuento, ¿sí? Pero aún así, aún en nuestra edad, hay personas que se dedican a decir cosas que no son, principalmente a través de la Biblia. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, que hoy veremos que la verdad se encuentra solo y únicamente en Jesucristo. Sí, solo y únicamente en Jesucristo. Nosotros como cristianos creemos que solamente Dios, a través de su Hijo, nosotros podemos volver a Él a través de la sangre preciosa de Cristo cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver con la carta según San Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 18 al 29, pero vamos a empezar con los versículos 2 del 18 al 21. Y dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estás hablando de personas que van a la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Y luego dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Bien. Cristo nos consagra a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que vemos aquí. Vemos aquí cómo Juan menciona los últimos tiempos y habla acerca de los anticristos, ¿sí? Pues ya pasaron más de 20 siglos y pues todavía no se acerca el fin, ¿verdad? No sabemos cuánto. Pero lo que sí se refiere aquí Juan, ¿sí? El apóstol de Juan, es de que había personas que se hacían pasar por Cristo, ¿sí? Por eso se les dice anticristo. Personas que decían, no, tú no necesitas a Cristo, mira, tú ven para acá y haz esto y esto otro y vas a ir con Dios. Dios se va a estar de acuerdo contigo. Y hacen a un lado a Cristo, ¿sí? Por eso Juan los llama como anticristos, porque esas personas hacían a un lado a Cristo para llevar a la gente según ellos a Dios. Y eso estaba mal, ¿sí? Porque anticristos, ¿por qué anticristos? Porque se oponen a Cristo. Vemos aquí que hacia de los que había de los que salen de la iglesia y que no eran creyentes genuinos. Y eso es lo que vemos aún ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Si en el tiempo de Juan, que la gente había visto a Jesús, que había conocido a Jesús personalmente, ya había personas así, ahora imagínense en nuestro tiempo, pues mucho más, ¿sí? Y en las iglesias sabemos que no todos los que estamos ahí somos creyentes, somos hijos de Dios, ¿sí? Algunos van por ciertos intereses. Por ejemplo, a veces vemos muchachos o muchachas que van al templo y de repente se desaparecen. ¿Por qué? Porque su intención es ir a conocer muchachas del templo, principalmente
hombres, ¿verdad? Es lo que vemos. Saben que las muchachas del templo son buenas, son santas y saben que no van a andar engañando a las personas. Entonces saben buscar cosas buenas, ¿verdad? Saben buscar a personas buenas y por eso van al templo. Ya una vez que se agarran a una muchacha, se salen y se la llevan. Y aguas con esos. ¿Sí? Pero hay personas que así sucede, ¿verdad? A través de los tiempos vemos gente que viene y entra con ganas, pero viene con otras ideas y se van. Se van porque en realidad la verdad, que es Cristo, no estaba en ellos. ¿Sí? La verdad no estaba en ellos. Pero los que son firmes, los que conocen la verdad, permanecen en el camino del Señor. ¿Sí? El versículo 20 dice, Dios habla me gustó esta traducción del versículo 20, esta traducción es de la Biblia, de la traducción Dios habla hoy. ¿Sí? Y dice, Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu y todos ustedes tienen conocimiento. Aquí nos está hablando, perdón, cuando nosotros venimos al Señor, venimos y reconocemos a Cristo como Hijo de Dios, como el único camino a Dios, como el Mesías, como el Dios prometido, ¿sí? Como el Hijo prometido, perdón, y lo reconocemos no nomás como Jesucristo, sino como Dios Hijo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a Él y le entregamos nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados y le reconocemos a Él como mi Señor y Salvador, entonces el Señor viene y yo les sello, pum, nos pone un sello, nos sella con su Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros podemos saber si en realidad somos cristianos. ¿Sí? Yo les he dicho, yo nací en un hogar cristiano. Sé cómo comportarme como cristiano, cómo vestirme como cristiano, a qué horas tengo que ir al templo. Todas las actividades del templo me las sabía. ¿Por qué? Porque crecí en un hogar cristiano. Pero eso no me había dado el sello que me dio cuando yo le reconocí como Señor y Salvador. ¿Sí? Que es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando yo le acepto a Él, viene Cristo y nos sella. Esa es la diferencia. ¿Sí? No porque yo venga al templo, porque haga esto, lo otro, esto y esto otro, ya soy sellado, sino solo a través de Cristo, a través de su sangre, cuando le acepto, Él viene y me sella. ¿Sí? Por eso me gustó esta versión. Dice, Cristo, el Santo, o sea, se refiere a Cristo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Somos sellados. ¿Sí? Les digo, por eso me gustó esta versión, porque la versión que viene aquí en esta, la Biblia que nosotros usamos, dice, pero nosotros tenéis la unción del Santo. Y así yo creo que como algunos de ustedes se preguntaban, bueno, ¿y qué es la unción? Nosotros esa palabrita, aunque es bíblica, nosotros casi no la usamos en la iglesia. ¿Sí? La palabra unción. Y más bien usamos que somos llenos del Espíritu Santo cuando venimos a Él. Los creyentes verdaderos, los que han tenido un encuentro con Dios a través de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esos son a los que se refiere Juan. ¿Sí? Cristo nos consagra a través de su Espíritu Santo. Juan, los versículos del 22 al 26 dice de la siguiente manera: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
¿sí? Hasta 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces aquí Juan les está llamando anticristos a todos aquellos que empiezan a contar otras historias, empiezan a contar que Jesús no es el Hijo de Dios, que empiezan a contar, tú no necesitas a Cristo para ir al Padre. ¿Sí? Vemos aquí a Juan diciendo, ¿quién es el anticristo? Todo aquel que quita a Cristo de su lugar, como Hijo de Dios, como Dios Hijo, ¿sí? Como el único camino hacia la vida eterna. Todo aquel que viene a Jesucristo, todo aquel que mueve a Jesucristo de su lugar especial, viene a ser anticristo. Aguas. ¿Sí? En nuestros tiempos, aquellos que le han entregado, le han entrado al hombre al cielo sin tener un encuentro con Cristo, todos esos son anticristos. Dicen a veces, no, tú con que esos diezmos ya la hiciste, ¿sí? Van a la iglesia, participa en esto, hace esto otro, y ya con eso ya Dios es tan bueno que te va a perdonar. Dios no manda a nadie al infierno, cuidado con eso, ¿sí? El que se va al infierno por su propia cuenta es nosotros. ¿Por qué? Porque estamos negando a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Dios no me mandó, yo solo me fui. ¿Por qué? Porque no le reconozco a su Hijo. Su prioridad, su visión cambiada a otro lado, cuando el único camino a Dios es Cristo. Entonces debemos de tener nuestra mirada siempre en el Señor. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está diciendo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús. ¿Sí? El tema de que estamos viendo, seguros de la verdad, ¿sí? Dice, es el tema. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Sí? Entonces aquí vemos en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces tengamos la seguridad que la única verdad es a través de Cristo Jesús, que Dios mandó a su Hijo al mundo, ¿sí? Y entonces esa es la única verdad que nosotros tenemos que aceptar y tomar. Por eso es importante tener un encuentro con Él, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces ahí vienen todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? La importancia de nuestro testimonio, la importancia de la relación, ¿sí? De tener una relación íntima con Él, estudiar la Biblia, orar, prepararnos, ¿verdad? Ir al templo y todo eso, todo lo que Dios nos manda, ¿sí? Dios no nos manda a quedarnos en la casa, Dios nos manda a que nos juntemos, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, eso es lo que nos manda Dios a través de su palabra. Los últimos versículos del 27 al 29 dice de la siguiente manera. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, es nacido de Él. Vemos aquí que cuando venimos a Cristo, Él nos sella con su Espíritu, ¿sí? Para saber quiénes le pertenecemos. Solo a través de Cristo podemos ser sellados con su Espíritu Santo, solamente, ¿sí? De esa forma sabremos que somos hijos de Dios y que ahora le pertenecemos
A través de su Espíritu nosotros podemos saber la verdad a través de su palabra. ¿Sí? A veces hay personas que dicen, pues es que yo no le entiendo a la Biblia, la leo, ya la he leído como 3, 4 veces y no le entiendo. Pues el Señor, si tenemos su Espíritu, el Señor nos va a guiar, nos va a hablar. ¿Por qué? Porque su palabra es viva. Yo creo que algunos hemos escuchado alguna vez, fíjate que leí este texto y el Señor me habló a mi vida en esta situación. Pasa un tiempo y luego dice, fíjate que leí este texto y el Señor me habló a mi vida con el mismo texto, pero de otra forma. ¿Por qué será? Porque la palabra es viva, ¿sí? Y el Señor nos habla a través de su palabra cuando nosotros estamos sellados, cuando nosotros venimos a ser hijos de Él. Su Espíritu nos va a hablar de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestro tiempo, ¿sí? Si yo tengo una necesidad ahora, el Señor me va a hablar por esa necesidad. Si la semana que entra tengo otra diferente, el Señor me puede hablar con ese mismo versículo sobre esa otra necesidad, porque la palabra es viva. Entonces, por eso es que cuando ahí es una de las formas en que nosotros podemos ver que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque su Espíritu nos está hablando, su Espíritu nos está renovando, ¿sí? A través de su Espíritu nosotros vamos a ver la verdad a través de su palabra. Aquí es donde Dios nos muestra la verdad y entonces la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Tenemos que tener mucho cuidado y cuando esos que nos enseñan la verdad, recordemos que la Biblia dice, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? ¿Y tú de cuáles eres? Muchachos, tenemos que estar seguros de a quién seguimos. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado a quién oímos. ¿Sí? El diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Y usa muchas formas y muchos trucos, muchas formas para confundirnos. Por eso es importante que vayamos a su palabra. Por eso siempre se les pide, cuando vayan al templo, lleve su Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces usted puede verificar lo que está diciendo el pastor. Porque a veces nos aventamos hay personas que se aventan unos rollos y no, y que esta Biblia dice esto y nada, que no dice. Mi papá tenía un dicho cuando estábamos chicos, ayúdate que yo te ayudaré. Y pues de chiquitos nos la creíamos, ¿verdad? Son de las cosas que nos creíamos todo. Pero en la Biblia no dice eso, ¿sí? Es un dicho popular, pero no es de la Biblia. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, vayamos a la Biblia. Estudiemos su palabra, ¿sí? Y que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. Y en todo momento, el Señor, tengamos la seguridad que nos va a hablar a nosotros, ¿sí? Va a hablar a nuestras vidas en el momento oportuno, con la palabra oportuna, con la palabra adecuada a la situación en la que yo me encuentro. Por eso es la pregunta, ¿y tú de cuáles eres? ¿Ya tuviste un encuentro con el Señor? ¿Ya has sido sellado con el Espíritu Santo? Esa es una de las formas en que yo puedo decir, tengo seguridad de que el día que yo muera voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha sellado a través de la sangre de Cristo Jesús cuando yo le reconocí como mi Señor y Salvador. Entonces, pues, la verdad, ¿cuál es tu verdad? Piénsalo, medítalo, y si aún no has tenido un encuentro con el Señor, hoy es el tiempo para hacerlo. Él te espera, ¿sí? Recordemos que mientras tenemos vida, hay esperanza. Cuando se nos llama y el Señor nos llama a su presencia, pues aguas, porque si no estamos listos,
no vamos a llegar hacia Él. Tenemos otro camino apartado para el diablo y sus ángeles, donde Dios no lo hizo para nosotros, pero nosotros al no aceptarle, ahí vamos a dar. Dios te bendiga, nos vemos la semana que entra y pues aquí estamos. Sí. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas y nos ayude pues a cuidarnos de gente, de esos anticristos que cuenta Juan, ¿verdad? Que aún existen en nuestros tiempos. Aquellos que tratan de engañar, haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias Señor, te damos porque eres bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que solamente a través de ti, Señor, podemos llegar al Padre, Señor. Gracias Padre, porque por tu gran amor mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor. Gracias Señor, porque es tan grande el amor hacia el hombre, Señor, que no se puede comparar con nada, Señor. Solo te pido que des oportunidad a los hombres, Señor, para que vengan a ti, Señor. Sabemos que muchos de ellos no quieren, Señor, pero dale oportunidad a aquellos que pueden reconocerte, que pueden tener ese dócil corazón, Señor, para poder venir a tus pies, Señor. Esto lo ponemos en tus santas manos, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Bye.